Este domingo 16 de agosto, el presidente Dallin H. Oaks viajará a Brasil para hacer algo que ningún presidente de la Iglesia había hecho en más de 7 años. Será la primera vez que el presidente de la Iglesia dedica un templo fuera del área de Utah e Idaho de los Estados Unidos en más de 7 años. Y será su primer ministerio internacional como presidente de la Iglesia, la primera vez que el líder máximo de esta iglesia viaja fuera de los Estados Unidos desde el fallecido presidente Russell M. Nelson. Deseret News. Y mientras el profeta vuela a Brasil, la iglesia acaba de anunciar otra noticia histórica. España, por primera vez en su historia moderna, recibirá la construcción de un nuevo templo este mismo mes de septiembre. 2 continentes. Un mismo momento. Quédense con nosotros, porque el detalle sobre cuántos primeros marca esta dedicación de Brasil lo cambia todo. Hay momentos en la historia de esta iglesia que parecen ordinarios desde afuera. Una dedicación más, un templo más, una ceremonia más, pero que, cuando se examinan de cerca, revelan algo profundo sobre el estado y el futuro de esta institución. Este fin de semana es uno de esos momentos. El presidente Dallin H. Oaks dedicará el templo de Belo Horizonte, Brasil, el domingo 16 de agosto de 2026, su primera dedicación internacional y su primer ministerio fuera de los Estados Unidos como presidente de la Iglesia. Deseret News. Este será el segundo templo que el presidente Oaks dedica este año. En enero, dedicó el templo de Burley, Idaho. The Church News. Y simultáneamente, la primera presidencia acaba de anunciar que el templo de Barcelona, España, entrará en su fase de construcción este septiembre, una noticia que los santos hispanohablantes de España y de toda Europa han esperado durante años. El templo de Belo Horizonte se convertirá en el 12º templo dedicado en Brasil, sirviendo a más de 1,5 millones de santos de los últimos días que llaman a esa nación sudamericana su hogar. The Church News. Hoy vamos a recorrer ambas historias completamente. Cubriremos 5 cosas. Los múltiples primeros históricos que marca esta dedicación de Brasil, los detalles del templo de Belo Horizonte y lo que lo hace único, por qué el profeta eligió Brasil como su primer viaje internacional, la noticia histórica de Barcelona, España, y lo que todo esto revela sobre la dirección de esta iglesia en el mundo hispanohablante. Quédense hasta el final, porque la conexión entre el templo de Belo Horizonte y las palabras que el presidente Oaks enseñó en la conferencia general es la más poderosa de todo este video. Los primeros históricos, lo que hace único este fin de semana, lo que era. Desde octubre de 2025, cuando el presidente Dallin H. Oaks fue ordenado como profeta y presidente de la Iglesia, cada decisión que ha tomado ha sido observada con atención especial. ¿A dónde viajará primero? ¿Qué templo dedicará primero fuera de Utah? ¿Cuándo realizará su primer ministerio internacional? Este fin de semana, esas preguntas tienen respuesta. Lo que cambia. El presidente Oaks se convierte en el primer presidente de la Iglesia en dedicar un templo fuera del área Utah/Idaho de los Estados Unidos en más de 7 años. También es el primer presidente de la Iglesia en dedicar una casa del Señor en Brasil en casi 2 décadas. Y es la primera vez que el líder máximo de la Iglesia viaja fuera de los Estados Unidos desde el fallecido presidente Russell M. Nelson. Deseret News, 3 primeros en un solo fin de semana, en un solo templo, en una sola ciudad. Y hay un cuarto primero que pocos han notado. Esta dedicación ocurre justo 4 días después de que el presidente Oaks celebrara su cumpleaños número 94, el 12 de agosto de 2026.
Un profeta de 94 años viajando a Sudamérica para su primer ministerio internacional. Eso no es un detalle menor. Es una declaración de fe en acción. The Church News. El presidente Oaks ha enseñado que en los templos somos enseñados las cosas más importantes que podemos aprender y hacer en la mortalidad. Y eligió Brasil, no Europa, no Asia, no otra ciudad de los Estados Unidos, como el lugar donde viviría esa enseñanza por primera vez como profeta fuera de su país. ¿Por qué importa para usted? En Doctrina y Convenios, sección 110, versículo 7, el Señor declaró después de la dedicación del templo de Kirtland: «He aceptado este templo». Cada dedicación de templo desde entonces ha sido una reafirmación de esa misma promesa, que el Señor acepta sus casas cuando son construidas y dedicadas con fe. Este domingo, en Belo Horizonte, esa promesa se repetirá por 12ª vez en Brasil. El templo de Belo Horizonte, lo que lo hace diferente, lo que era. Belo Horizonte, cuyo nombre en portugués significa literalmente hermoso horizonte, es la tercera ciudad más grande de Brasil, con más de 2,5 millones de habitantes en el municipio y más de 6 millones en su área metropolitana. Es la capital del estado de Minas Gerais, un estado conocido por su historia colonial, su arquitectura barroca y sus raíces culturales profundamente arraigadas en las tradiciones de los colonizadores portugueses. Lo que es este templo. El templo de Belo Horizonte es una estructura de un solo piso de 2.665 metros cuadrados, construida con concreto prefabricado y acero estructural, en una aguja posicionada sobre la sala celestial. El exterior está revestido de branco ceará, un granito brasileño. churchofjesuschristtemples.org. Ese detalle, granito brasileño, no es simplemente una decisión de materiales, es una declaración de identidad. Este templo fue construido con la piedra de la tierra donde se levanta. A lo largo de los terrenos de 6 acres, las áreas de plaza presentan el tradicional empedrado portugués en blanco y negro. Dentro del edificio, los diseños se inspiran en patrones de azulejos portugueses locales, con motivos geométricos y florales que reflejan las influencias culturales regionales. En el techo y en los frisos, la pintura decorativa presenta patrones de mandalas circulares. churchofjesuschristtemples.org y las ventanas de vidrio emplomado, inspiradas en el tradicional trabajo de azulejos portugueses que se encuentra en todo el estado, convierten cada rayo de sol que entra en el edificio en una experiencia visual única, conectada con la identidad cultural del pueblo que sirve. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Más de 1.300 líderes de opinión, funcionarios públicos e invitados participaron en los recorridos durante el Open House en junio de 2026. The Church News. ¿Por qué importa para usted? El Señor no construye sus casas con una sola plantilla. Cada templo lleva en su diseño las huellas de la cultura donde fue construido. Los azulejos portugueses de Minas Gerais, el granito brasileño, los patrones de mandala en los techos. Eso no es decoración, es una declaración teológica. Este Dios conoce a su pueblo, conoce su historia, conoce su arte, y se digna a morar en una casa que lleva las marcas de esa cultura específica. En Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, la Escritura registra que Salomón construyó la casa del Señor de piedra labrada en la cantera, la piedra de la tierra, la misma tierra donde vivían los que la construirían. Belo Horizonte no es diferente. ¿Por qué el profeta eligió Brasil y lo que eso dice sobre esta iglesia? Lo que era. Cuando un profeta de 94 años hace su primer viaje internacional, la elección del destino importa. No es logística, es mensaje. El presidente Oaks podría haber dedicado el primer templo fuera de los Estados Unidos en Europa, donde la iglesia tiene una historia larga y está construyendo el templo de Barcelona. Podría haberlo hecho en Asia, en África, en cualquier parte del mundo donde esta iglesia está creciendo. Eligió Brasil. ¿Por qué Brasil? Brasil es la nación con más santos de los últimos días fuera de los Estados Unidos.
Más de 1,5 millones de miembros que se reúnen en más de 2.000 congregaciones. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Brasil, es también la nación donde esta iglesia plantó sus primeras raíces fuera de América del Norte, el Templo de Sao Paulo, dedicado en 1978, fue el primer templo en toda Sudamérica, y uno de los momentos más transformadores en la historia moderna de esta iglesia fuera de los Estados Unidos. Y Brasil es, en este momento, el país donde esta iglesia está construyendo más activamente, con el templo de Belo Horizonte como el 12º dedicado, más varios en construcción y anunciados. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se centra en la familia. Esencial para nuestra doctrina sobre la familia es el templo. Las ordenanzas recibidas allí nos permiten regresar como familias eternas a la presencia de nuestro Padre Celestial, enseñó el presidente Oaks en una conferencia general reciente. The Church News. Esas palabras, sobre familias eternas, sobre el templo como centro de la doctrina, son el motivo por el que el profeta viaja 4 días después de su cumpleaños número 94 a Brasil. No para ser visto, para dedicar una casa donde las familias brasileñas puedan hacer convenios eternos. ¿Por qué importa para usted? En Doctrina y Convenios, sección 109, versículo 4. La oración dedicatoria del primer templo de esta dispensación pidió que fuera una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de gloria, una casa de Dios. El presidente Oaks viaja a Brasil para pronunciar esas mismas palabras, en portugués, en la ciudad del hermoso Horizonte, por primera vez en casi 2 décadas como presidente de la Iglesia. Antes de pasar a la noticia histórica de España y a lo que estos 2 anuncios revelan sobre el futuro de esta iglesia, quiero pedirles algo pequeño. Den me gusta ahora mismo. Ayuda a que estas noticias históricas sobre Brasil y España lleguen a cada santo hispanohablante que las necesita escuchar. Suscríbanse y activen la campana. Les traemos estas actualizaciones cada semana. Y ahora, díganme en los comentarios. A. ¿Son de Brasil o tienen familia en Brasil? Y la dedicación de este domingo es personal para ustedes. B. ¿Son de España o tienen familia en España y la noticia de Barcelona los emocionó profundamente? C. ¿Están viendo desde otro país y el crecimiento de la Iglesia en estas 2 naciones los llena de gratitud? Díganme de dónde son y qué significa para ustedes tener un templo más cerca de su hogar. Leo cada comentario. La noticia de España, el templo de Barcelona. Entra en construcción, lo que era. El templo de Barcelona, España, fue anunciado por el presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de octubre de 2022. Para los santos hispanohablantes en España, y para los millones de miembros de habla hispana en todo el mundo que ven a España como la madre de su idioma y de su cultura, ese anuncio fue un momento de profunda emoción. Pero anunciar un templo y construirlo son 2 cosas muy diferentes. Y durante los meses y años que siguieron al anuncio, los santos en España esperaron, con fe, con paciencia, la confirmación de que la construcción realmente comenzaría. Lo que cambió. La primera presidencia acaba de anunciar la fecha del groundbreaking del Templo de Barcelona, España. La construcción comenzará este septiembre de 2026. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. El Templo de Barcelona, España, entrará en su fase de construcción este septiembre. Church Newsroom, Barcelona. La ciudad más visitada de España. La capital cultural de Cataluña. Una ciudad que los santos de los últimos días en toda Europa conocen como uno de los centros más vibrantes del continente. Y ahora, en ese suelo, se construirá una casa del Señor. Este templo servirá no solo a los santos en España, sino a los miembros de los últimos días en toda Europa que hablan español,
a los turistas y emigrantes latinoamericanos que viven en la región, y a los miles de misioneros que sirven en las misiones europeas de habla hispana. ¿Por qué importa para usted? España tiene una relación única con el mundo hispanohablante. Es el origen del idioma que une a más de 500 millones de personas. Y cuando un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se construye en Barcelona, en suelo español, en la ciudad más cosmopolita de la nación, madre del español, ese templo pertenece, de alguna manera simbólica, a todos los que hablan ese idioma. En Isaías capítulo 2, versículo 2, el profeta escribió: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Este septiembre ese monte comenzará a construirse en Barcelona, y naciones de todo el mundo hispanohablante correrán hacia él. Lo que todo esto revela, el futuro de esta iglesia en el mundo, la verdad más profunda. Consideren lo que está sucediendo en este único fin de semana de agosto de 2026. Un profeta de 94 años viaja a Brasil, su primer viaje internacional, su primer ministerio fuera de los Estados Unidos, para dedicar el 12º templo de una nación con 1,5 millones de santos. Al mismo tiempo, la construcción de un templo en España, la madre del idioma español, comenzará el mes siguiente. 2 continentes, 2 culturas, 2 naciones que juntas representan a cientos de millones de personas que hablan español o portugués, los 2 idiomas más hablados en América Latina. Lo que revela: el presidente Oaks se convierte en el primer presidente de la Iglesia en dedicar un templo fuera de Utah e Idaho en más de 7 años. Ese hecho no es solo una curiosidad histórica. Es una señal de dirección. Deseret News. Durante los últimos 7 años, la construcción de templos fue tan explosiva dentro de los Estados Unidos que la mayor parte de las dedicaciones sucedieron allí. El presidente Nelson dedicó 200 templos, y la mayoría fueron en territorio americano. El mundo esperó. Ahora, con el presidente Oaks, algo está cambiando. El primer templo internacional de su presidencia es en Brasil. El siguiente anuncio grande es España. Y el calendario de dedicaciones para el resto de 2026 incluye templos en México, Colombia y otras naciones de habla hispana. Esta iglesia está mirando hacia afuera, hacia el sur, hacia el español y el portugués, hacia los 500 millones de personas que hablan los idiomas donde esta iglesia está creciendo más rápido. ¿Por qué esto importa para su testimonio? El presidente Oaks, en la Conferencia General de abril de 2026, enseñó: verdaderamente, Jesucristo es el camino hacia la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Cada templo dedicado, en Brasil, en España, en México, en Colombia, es una casa construida sobre ese camino, un lugar donde las familias pueden recibir las ordenanzas que los conectan al Salvador, un lugar donde la paz de la que habló el profeta no es una idea abstracta, sino una experiencia vivida, una promesa recibida, un convenio hecho. Las ordenanzas recibidas allí nos permiten regresar como familias eternas a la presencia de nuestro Padre Celestial. The Church News. Eso es lo que este fin de semana representa. No solo una dedicación, no solo un groundbreaking, el camino hacia la vida eterna, siendo construido ladrillo por ladrillo, templo por templo, en el idioma del mundo hispanohablante.
Reunamos todo lo que cubrimos hoy. Este domingo 16 de agosto de 2026, el presidente Dallin H. Oaks viajará a Brasil para dedicar el templo de Belo Horizonte, su primera dedicación internacional y su primer ministerio fuera de los Estados Unidos como presidente de la Iglesia, el primero en hacerlo en más de 7 años. Deseret News. El templo de Belo Horizonte se convertirá en el 12º templo dedicado en Brasil, sirviendo a más de 1,5 millones de santos. Construido con granito brasileño, con ventanas de vidrio emplomado inspiradas en azulejos portugueses y patrones de mandala en los techos. Un templo que lleva las huellas de la tierra y la cultura donde se levanta. The Church News Church of Jesus Christ Temples.org. Y mientras el profeta vuela a Brasil, la Iglesia acaba de anunciar que el Templo de Barcelona, España, comenzará su construcción este septiembre. La primera vez que España recibirá la construcción activa de un templo en su suelo. Church Newsroom. 2 continentes. Un mismo profeta. Un mismo mensaje. El camino hacia la vida eterna está siendo construido en el idioma del mundo hispanohablante, en español, en portugués, en la cultura de los pueblos que hablan esos idiomas. Las ordenanzas recibidas allí nos permiten regresar como familias eternas a la presencia de nuestro Padre Celestial, enseñó el presidente Oaks. The Church News. Esta semana, esas ordenanzas estarán disponibles por primera vez en Belo Horizonte, y pronto estarán disponibles en Barcelona. En Isaías capítulo 2, versículo 3, el profeta escribió: «Venid y subamos al monte del Señor». Este domingo, el profeta sube ese monte en Brasil, y en septiembre, la construcción de ese mismo monte comenzará en España. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a cada santo en Brasil y en España, que pronto tendrá su templo más cerca de casa.